Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Y ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech, partiendo la sesión del día de hoy, muy interesante. Siempre agradecemos a nuestro sponsor Premium, BCI Labs, que está con nosotros acompañándonos durante toda esta temporada 2023. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Él es don Francisco Matthews, él es partner de NetGo. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bienvenido a Comunidad FinTech. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Juan Pablo, muchas gracias a ti por invitarme, un gusto estar acá. Qué bueno, Francisco. Hoy día vamos a hablar con Francisco de cómo podemos visualizar y administrar el riesgo cambiario con tecnología. Vamos a ir, esto es un título largo, tipo Florcita Motiva, pero vamos a ir desgranándolo, Francisco. Cuéntame un poquito cómo nace NetGo en este mundo donde todavía la palabra fintech no existía. Sí, mira, te cuento, nosotros partimos el año 2000. NetGo lo fundamos Claudio Morales y yo, somos dos socios, lo fundamos el año 2000 y ambos veníamos del mundo de mesa de dinero, haciendo distintas funciones en mesa de dinero, pero principalmente derivados de tasa de interés y derivados de moneda. Y veíamos en ese momento la asimetría de información y de conocimiento que había entre la banca y los equipos de finanzas de las empresas. Año 2000, retrocedamos el tiempo, el año 2000 estaba recién Internet entrando, masificándose en las empresas. De hecho, nuestros primeros clientes se desconectaban del teléfono para conectar el computador, para ir negociando en esa época. Partimos como negociando, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos inspiró, digamos, a hacer, vimos en Internet, en la masificación de Internet, una oportunidad de transmitir mejor información. En esa época habían muy pocas empresas que podían tener acceso a información de buena calidad, que era la misma información que teníamos nosotros en la mesa de dinero, que básicamente eran Bloomberg y Reuters, que costaban $2000 al mes, bueno, pues siguen costando eso. Pero lo más relevante era que, por un tema tecnológico, ellos tenían que hacer un punto a punto entre su empresa y la empresa que le prestaba el servicio, entonces tenían que picar la vereda, hacer unas cuestiones. Entonces eso hacía que los contratos fueran contratos a 3 años, ponte tú. O sea, eran caros y largos, ¿no? Entonces era una inversión cuantiosa para una empresa. Entonces lo podían tener las muy grandes empresas. Entonces nosotros partimos negociando con una plataforma, dijimos, bueno, Bloomberg y Reuters son tremendas empresas, digamos, pero tienen 1 millón de datos y una empresa en Chile, un gerente de finanzas con su equipo en Chile ocupa 30 datos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hagamos una plataforma que tenga esos 30 datos muy bien en tiempo real y que además le entreguemos calculadoras de derivados, que son las mismas que ocupábamos nosotros los bancos, hechas por nosotros, programadas por nosotros, y entreguémosle esa herramienta. Entonces de esa manera emparejamos la cancha. De hecho se llamaba negociando por eso, porque le aumentaba mucho el poder de negociación, porque tú no entrabas a una negociación con los ojos vendados, como pasaba. En esa época, parece lo que te voy a decir, parece el siglo pasado, pero muchos clientes cuando yo estaba en una mesa se enteraban en el diario, leían el Cuerpo B del Mercurio hoy día en la mañana y veían cómo había cerrado ayer el dólar. Entonces te llamaban a ti temprano y decían, oye, ayer vi que cerró en 812, ¿sigue ahí? Sí, sigue ahí, perfecto, te vendo en 814, no hay problema. Y estaba en 807, pero eso solo lo sabía yo. ¿Ok? ¿Para qué te cuento el gallo que estaba en Chillán y que iba a la sucursal del banco y hablaba con la gente llamaba a la mesa, ese gallo le vendían a 8.30, ¿no? Entonces partimos con esa plataforma, fue bastante exitosa, eh, le gustó mucho a los clientes, a las empresas y no mucho a los bancos. eh, y, bueno, así partimos esa plataforma hoy día se llama Symmetry, ha evolucionado, digamos, tecnológicamente, en funcionalidades, etcétera. Hoy día la tienen 500 usuarios, estamos en Chile y estamos en otros países, estamos en Colombia y en algunos países centroamericanos, iniciando una expansión
que queremos consolidar en Colombia y partir en México, esperamos el próximo año. Entonces, lo primero fue poner a través de la plataforma por donde partimos. Y retomando un poco la historia, nosotros hacíamos análisis técnico en esa época. ¿Ustedes eran compañeros de trabajo? Éramos contrapartes. Claudio era gerente de finanzas de Banco of America y yo estaba a cargo de la mesa del Banco Santiago de Perfecto. dólares. Entonces, como en esa época las conversaciones eran por capítulos que por teléfono, digamos, uno conversaba más con las contrapartes Sí, que con claro. los mismos del banco. Entonces, era más amigo de las contrapartes. Entonces ahí nos conocimos. Y bueno, partimos y nosotros hacíamos análisis técnico en negociando. Dijimos, bueno, poníamos nuestra opinión del dólar. ¿Ah? Usamos los mismos análisis que usamos en el banco. En banco gringo uno tiene que aprender análisis técnico de toda la vida. De esa época no era muy común acá, pero sí teníais que entender, porque los gringos hacían análisis técnico, teníais que entender un poco ese lenguaje. Hicimos y hacíamos todos los días y era muy jugado, estábamos partiendo, éramos jóvenes y responsables. Entonces decíamos, decíamos qué iba a pasar con el dólar según nosotros, qué sé yo. Y todo. Bueno, y tuvimos una racha buena que la apuntamos, ponte tú, no sé, como si el año pasado hubiéramos dicho cuando estaba en 700 que iba a llegar a 1000. ¿Ah? Y ahí le pegamos, ya, fantástico. Y en esa oportunidad nos llama un cliente que era el gerente de finanzas de una empresa española bien importante en rubro automotriz, y nos dice, oye, necesito que me asesoren en este tema, porque todo lo que hago yo lo hago mal, entonces necesito a alguien a quien echarle la culpa. Así que quiero contratar, es muy Claro, simpático, es cliente hasta el día de hoy. Entonces, decía, yo necesito echarte la culpa cuando voy al directorio, porque si claro. yo me cubro, cae, y si no me cubro, sube. Así que alguien, no puede ser que alguien lo haga peor que yo. Entonces, le dijimos, bueno, pero nosotros no hemos desarrollado la metodología para asesorar. Nosotros éramos, estoy hablando 20 años atrás, éramos unos traders bastante irresponsables en la forma que hacíamos las cosas en términos de que era muy direccional. Creíamos en esa época, hace 20 años atrás, yo creía que sabía dónde iba a estar el dólar en 90 días más. ¿Ah? Lo de la inmadurez. Entonces, hacíamos eso. Entonces, ya no, cúbrete ahora, no, espérate, no, espera. Y así partimos. Bueno, y fuimos de a poco, a partir de ese cliente, que lo interesante es que ese cliente sigue siendo cliente hasta el día de hoy. qué ¿Ah? increíble. Eso habla Increíble. muy bien de NetGo. Sí, y de la paciencia de él, porque con él aprendimos mucho. En términos de nosotros, sabíamos mucho del mercado, sabíamos mucho de cómo funciona el mercado, del dólar y de las tasas, sabíamos muy bien de los derivados, sabíamos mucho de ese mundo, pero lo que no sabíamos era el mundo de la empresa, ¿ok? Hace 20 años. Porque la empresa es otro mundo que tiene otro objetivo, entonces estos instrumentos y esta dinámica en los mercados evidentemente le afecta a la empresa, pero a la empresa le afecta y la utilizan desde otra mirada, buscando otros objetivos que eran muy distintos a los objetivos que yo y mis socios buscábamos cuando trabajábamos en banco. Entonces, ese fue el cambio de switch y el aprendizaje. Entonces ahí entendimos de la importancia de contar con una política. Entonces hoy día cuando hacemos consultoría, nosotros partimos haciendo un diagnóstico de la empresa que básicamente consiste en entender el negocio, o sea, cómo se generan las compras, las ventas, cuál es el modelo de negocio, cuál es la capacidad que tiene de traspasar a precio, lo menciona el dólar, con el objetivo de nosotros identificar las ventanas de riesgo que hayan, contables y extracontables. Y en función de eso nosotros decimos, bueno, esto es lo que nosotros haríamos en tu lugar, esto es lo que nosotros vemos que tú estás haciendo bien, esto vemos que estás haciendo mal, y estas cosas vemos que no las estás haciendo, que las podrías incorporar. Y así parte la consultoría. Y Oye, eso, Francisco, sí, algunas preguntas como para ir. sí, eh, Esta primera parte, digamos, donde tú trabajas en una banca tradicional y por supuesto que tu socio también tiene un trabajo, en un muy buen trabajo. ¿Cómo funciona este salto, primero, al mundo del emprendimiento? Eh, ¿Y con qué barreras se ah, encontraron? ¿Cuáles fueron las más grandes dificultades que en algún momento tú dijiste, ¿sabes qué? Mejor vuelvo. No sé si te ah, pasó o no llegaste a ese nivel o siempre fue hacia adelante. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. no, no, hay
nosotros con Claudio nos independizamos como 2 años antes de formar NetGo, con caminos distintos. ¿Ah? Claudio se fue a un family office familiar y yo me fui a una oficina que arrendé de 20 metros cuadrados y me dediqué a tomar posiciones propias y contraté Reuters. Y Ah, ya. Claudio también en el family office tenía contratado Reuters. Entonces nosotros peleamos en esa época porque era caro, y como te decía, contrato de 8 años. Y nosotros teníamos mucho mejor información de la que Reuters te daba. Eh, entonces ahí surgió parte de la idea de hacer algo bueno, ¿te fijas? Bueno, y surgió ahí, pero yo antes hice unos intentos inmobiliarios, Claudio también tuvo unos proyectos inmobiliarios y tuvimos la suerte cuando se nos ocurrió NetGo, el financista fue el Family Office donde estaba Claudio, Ah, mira. que la verdad que fue clave, la familia Palma Matetic de Inchalán. Ellos fueron clave en dos aspectos, que hicieron un voto de confianza brutal y como todos los emprendimientos, uno cree que eh, cuestan la mitad de lo que cuestan y que se demora la mitad de lo que se va a demorar. Entonces, cuando se nos acabó la primera ronda de plata, si no hubiese sido por ello, probablemente hubiéramos quebrado, porque no pusieron el nuevo aporte inmediatamente sin grandes exigencias ni ilusiones, fueron muy generosos ahí. Entonces yo diría que las dificultades que tuvimos las pudimos sortear parte importante gracias a ellos, ese tema del financiamiento y de la confianza. O sea, mucho emprendimiento tal vez porque las cosas son así, digamos, uno se demora el doble y le cuesta el doble, ¿no? Eh, los procesos de venta son largos, las introducciones al mercado son más costosas, más difíciles. Eh, Venderle a una empresa es muy complicado. O sea, piensa que nuestro target son los gerentes de finanzas, las empresas que importan y exportan, medianas, grandes. Imagínate lo que un gerente de finanzas te reciba, te escuche y te ponga una orden de venta, te firme un contrato, o sea, lo que te podéis demorar, ¿no? Exactamente. Oye, Venderle Francisco. a un CFO, como le dicen. ¿Ves? Oye, tú Mm. hablabas de que en el fondo tu expertise tenía que ver con los derivados de tasa y derivados de moneda. Sí. Explícale un poquito a la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con esa terminología, qué son y para qué sirven. Bueno, los derivados son, el nombre de derivado viene porque derivan de un activo subyacente. Creo que es un activo subyacente en este caso el dólar, por ejemplo, o una tasa, pero supongamos el dólar. Entonces, ¿para qué se utilizan? Se utilizan para fijar hoy el precio futuro de una fecha determinada. Entonces, por ejemplo, un importador que tiene que importar hoy día, poner una orden de compra, que el dólar está en 810, por ejemplo, de $1 millón, ¿no es cierto? Él dice, bueno, y vendo en pesos, ¿no es cierto?, ese producto. Dice, yo tengo aquí un pasivo de $1 millón, que son hoy día 810 millones de pesos. Pero desde Chile me lo van a mandar en 90 días más, y tiene 90 días más en el barco, o sea, me va a llegar en 6 meses más, me va a llegar en diciembre, para la Pascua. Entonces, él hace todos los cálculos hoy día con 810, pero él no sabe si en diciembre el tipo de cambio va a estar en 1000 o va a estar en 600. Entonces, el derivado lo que hace es que le permite hoy dejar definido el tipo de cambio para diciembre en los 810 de hoy, más unos puntos forward que son los diferenciales de tasa para calcular el precio de un forward. Hagámosle un doble clic ahí en los puntos. Dale. ¿Cómo son, cómo funcionan? Perfecto. El precio forward de monedas, en este caso el dólar, no tiene que ver con expectativas del mercado de cómo va a estar el dólar a fin de año. Me explico. Si el tipo de cambio spot es el tipo de cambio actual que se está transando en este momento, el tipo de cambio al contado. Es el spot. Hoy día están 810, supongo.
Después yo digo, voy al banco y le pregunto, oye, este mismo ejemplo que tengo que echar cosas para la Pascua de diciembre, quiero fijar el $1.000.000 de diciembre. ¿Cuál es el precio futuro? 8.30, por darte un ejemplo. ¿Significa eso que el banco cree que el dólar va a estar en 8.30 a fin de año? No, para nada. No significa eso. Eso es una cosa re importante de entender. qué es lo que representa? significa eso? ¿Qué significa los Eso. 8.30? ¿Qué significa la diferencia de 20 pesos? Que eso, la diferencia entre 8.30 del dólar de diciembre y los 810 del dólar de hoy. Voy a explicarlo por el camino largo. Eso es el sintético. O sea, tú puedes llegar a ese 20 pesos a través de un ejercicio que se llama el sintético. ¿Qué es lo que es el sintético? Es suponer que no existiera el derivado y que tú lo quisieras fijar hoy día. Me explico. Tú llamas al banco y le dices, banco, préstame 810 millones de pesos, ¿cierto? Y con esos 810 millones yo te voy a comprar este $1.000.000. Entonces lo voy a tener en la caja, ¿cierto? Entonces yo voy a tener la caja por $1.000.000, voy a tomar un depósito a plazo contigo y tú me vas a pagar el 2%. Y tú me vas a cobrar, ¿no es cierto? Por la tasa en pesos, por el crédito en pesos, me vas a cobrar el 4%, para hacerlo fácil el ejemplo. Entonces el diferencial de tasa es el 2% a favor del peso. O sea, la tasa en pesos es más alta que la tasa en dólares. ¿Ok? Por eso los puntos forward son positivos, son más altos en el futuro. Y representa ese diferencial. ¿Ok? Hay una fórmula ahí, pero más difícil explicarla en la radio, una fórmula. Claro. Pero eso es lo que representa. ¿Ok? Ok, En el caso del ejemplo, esos 20 pesos serían un 4%, o sea que la tasa es 4 puntos más arriba que la tasa en dólares. Eso es lo que representa. Entonces, dicho de otra manera, si la tasa en dólares y la tasa en pesos fueran iguales, el precio a diciembre sería igual que el precio actual. Los puntos forward serían cero. ¿Ok? perfecto. Esas son las calculadoras que nosotros proveemos Symmetry. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la empresa? La empresa, antes de cerrar, calcula la calculadora de Symmetry y llama al banco. Dice, ¿cuánto me da de diciembre? 8.30. No, pues viejo, si está en 8.20. Y ahí empieza la negociación. ¿Y a dónde lo sacaste? De Symmetry. Ay, ¿por qué? Ya, sí, en realidad ya, para allá empieza. Bien. Bueno, Eso, perfecto. Explicación impecable, Francisco. Ahora, efectivamente, ahí es donde hay un conflicto, podríamos llamarlo, con los bancos, porque parte del negocio, digamos, del banco tiene que ver con esta simetría de información. ¿Cómo entonces usted al proveer esta plataforma financiera que te entrega esta información, por ejemplo, del precio futuro del dólar o cómo va a estar el diferencial de tasa peso-dólar, se gestiona con la contraparte? En este caso, ¿lo hacen a través de ustedes, de NetGo? ¿Ustedes son los que negocian con el banco? ¿Lo hace el cliente directamente utilizando su plataforma? ¿Cómo funciona? Mira, tenemos las dos modalidades. En el 99,9% de los casos el cliente lo hace él utilizando la plataforma directamente. Y en el 0,01% de los casos, cuando acompañamos nosotros, son en general transacciones de alto valor o de alta complejidad. Me explico. Nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos una transacción, ayudamos en una transacción, asesoramos de $1.000.000.000 de un cross currency swap. Entonces, en esa, nosotros el cliente parte de una negociación antes, se diseña una estrategia, tú no puedes salir a un día a cotizar $1.000.000.000 al banco 1, al banco 2, al banco 3. Entonces, se diseña una estrategia de cómo tú, con quién vas a hablar, etcétera. Y una vez que ya eliges más o menos qué contraparte lo va a hacer, empieza una negociación antes con los modelos, decir, oye, bueno, ¿qué te da a ti? ¿Por qué te da esto? Nuestro equipo de consultores dice a mí, para mí esto debería costar 100, el banco dice, para mí cuesta 104, entonces empieza el tema, oye, te estáis ganando tantos millones de dólares, y llegamos a algo que sea justo. Ahí nosotros acompañamos al cliente hasta el cierre. ¿Mm? Ya. Somos parte del equipo del cliente, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Ahora, con respecto a la banca, te comento ahí lo que te comentaba al principio, que nosotros cuando partimos la banca nos tenía re mala, porque la banca no quería que los clientes supieran dónde estaba el precio, les convenía que supieran con el diario El Cuerpo del Mercurio de ayer. Pero eso ha ido cambiando positivamente. Tú hablabas al principio de la competencia del invitado a la Exacto. semana. Y yo creo que sí, eso está empezando a pasar con el tema que tú mencionabas también de la ley FinTech
Bueno, y la tecnología, hoy día la información ya no es algo que alguien se pueda jactar que la tiene. En este rubro existe todavía, porque lo que está disponible es información más básica, pero información más sofisticada, como los puntos forward, como cuánto cuesta un swap, y todas esas cosas todavía todavía no son tan accesibles para todos. Pero la banca ya, no producto de nosotros, producto de la evolución que ha tenido la tecnología en el mundo y los negocios, ya se ha dado cuenta que no va o sea, no es sostenible en el tiempo ganar la plata en base al desconocimiento de los clientes. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, nosotros hoy día tenemos bancos que nos piden que hagamos programas de entrenamiento para sus mesas de dinero, sobre derivados y contabilización de derivados. No porque el banco no sepa derivados, las mesas de dinero saben de derivados mucho, pero ¿qué es lo que pasa? Que la empresa, al otro lado, no confía en un banco cuando le va a ofrecer un derivado. ¿Ah? Por otro lado, el de la empresa no sabe y no le puede decir al banco que no sabe. Y por otro lado, de repente los impedimentos que tienen las empresas son, por ejemplo, no sé contabilizarlo. O Entonces, sea, ustedes traspasan un poco la experiencia esta desde claro, cuál es la experiencia de la empresa para que ellos claro, ¿qué conozcan es lo cuál que, es la qué es contraparte. lo que valora la empresa? ¿Te fijas? Porque el banco vende productos, el banco no vende una solución a la banca. El banco dice, oye, vamos a hacer una campaña, ¿no es cierto?, el área de marketing, de producto, no sé, dice, vamos a hacer una campaña para vender collars. Ya, todo a vender collars. Entonces hace una presentación de PowerPoint, dice, mira, los collars para importadores, collars para exportadores, y van todos a vender collars a los clientes. Pero el cliente dice, ¿qué es esta cuestión? ¿Por dónde me estarán? ¿Dónde estará la letra chica? ¿Por dónde me estará? ¿Ah? Entonces, es re difícil así. ¿Cachai? O sea, la empresa, la contraparte, cuando no sabe, es muy difícil venderle algo sofisticado a alguien que no sabe. Exactamente. ¿Ah? Francisco, está muy interesante la conversación, se nos ha pasado muy rápido el tiempo, así que nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya volvemos con Francisco Matthews de Netgo. Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com.